Muy buenos días, jóvenes del séptimo año básico. Esperando que estén todos bien en sus casas, les doy la bienvenida a esta nueva clase síntesis de contenidos en historia para el séptimo básico. Esperando que estén todos bien en sus casas, vamos a comenzar a hablar entonces de los últimos contenidos que hemos visto durante este mes de abril. Empecemos. Efectivamente, nosotros estábamos analizando la sociedad humana en el Paleolítico. Para comenzar, tenemos que mencionar efectivamente que este estaba ubicado en la era a finales de la era glacial, en donde habían grandes animales, donde había como el mamut, el rinoceronte lanudo y otros grandes seres mamíferos y seres. Por lo tanto, el clima era de tundra y hacía mucho, pero mucho frío. En este ambiente, el Homo sapiens sapiens se va a desarrollar, realizando actividades para buscar alimentos, principalmente relacionadas con la recolección. Recuerden que ellos deben recolectar alimento, frutas, verduras, bayas, entre otras cosas. Esta actividad principalmente lo realizaban las mujeres y niños. Otra actividad importante que realizaban los seres humanos en este periodo para poder sobrevivir era la pesca, utilizando efectivamente lanzas o arpones realizadas principalmente por piedra para así poder cazar. Esta actividad la hacían tanto hombres como mujeres, pero la actividad típica de este periodo tiene que ver principalmente con la caza. Esta actividad estaba solamente organizada por los hombres y ellos tenían que reunirse con otras tribus para poder realizar esta gran caza, ya que cazar a un mamut era muy complicado. Por lo tanto, se tenían que reunir con otros grupos, con otros clanes, para realizar esta labor. Una vez finalizado, ellos podían efectivamente obtener un rico producto que lo iba a abastecer de alimento y grasa durante más de un mes. Obviamente, habían otras actividades en este mundo paleolítico y, por lo tanto, el hombre se hace nómade. Efectivamente, empieza a trasladarse de un lugar a otro para poder sobrevivir en este periodo. Por lo tanto, se van a organizar efectivamente en bandas y clanes, es decir, en pequeños grupos de 7 a 26 individuos que se trasladan buscando alimento. Además, estos individuos vivían en cavernas y se trasladaban para poder elaborar tiendas de cuero y así transportarlas en este vasto mundo que era el planeta Tierra en el periodo paleolítico. Usaban el fuego, es decir, podían usarlo, podían crearlo, por lo tanto, podían calentar, podían ahuyentar a los animales y podían realizar efectivamente todas las labores que yo acabo de mencionar anteriormente gracias a el uso del fuego. Pero también tenían expresiones artísticas, y la más importante expresión artística en el mundo paleolítico era las pinturas rupestres. Ustedes ya saben que son imágenes impregnadas en las cavernas con tintes vegetales que representaban principalmente a ellos mismos, a los seres humanos, y además a los grandes animales que cazaban, ya que ellos esperaban efectivamente que cazándolos o dibujándolos en la pared, podían posteriormente cazándolos en la vida real. Más adelante, después de cuando ya comienza a terminar la era glacial, comienza el periodo que ustedes conocen como el neolítico. Los grandes animales comienzan a desaparecer y hay que buscar otro tipo de animal, de otro tipo de animales y además otro tipo de alimentos. Por lo tanto, esta época llamada neolítico se denomina de esa manera porque es o se realiza el nuevo uso de la piedra. Es una piedra más pulida, más trabajada, y efectivamente a eso permite la formación y creación de nuevas herramientas y de nuevas técnicas para poder vivir en esta nueva era, la era del neolítico. Esta era comienza con el descubrimiento de la agricultura. Sin lugar a duda, la revolución más importante del ser humano durante la paleohistoria es el descubrimiento de la agricultura. Gracias a ella se van a cosechar estos tres grandes cereales. El trigo, principalmente en la zona de Europa y Asia y Cercano Oriente. Arroz, principalmente orientada en el Asia Oriental
y sus alrededores. Y por último, el maíz, que se da principalmente en América. Estos tres grandes cereales van a permitir al ser humano desarrollarse de mejor manera, ya que será descubierto la forma en la cual serán cosechados. Y gracias a esto comienza a fomentarse la vida sedentaria. Si el hombre anteriormente era nómade, se trasladaba de un lugar a otro, ahora efectivamente el hombre se asienta en un lugar para poder cosechar estos productos. Y de esta manera, además, comienza a domesticar animales y nace la ganadería. Entonces va a tener verduras, frutas, carne y sus derivados, leche, huevos, entre otras cosas, cerca de sus casas. Por lo tanto, se convierte en sedentario. Además, en el periodo neolítico, esta revolución de la agricultura va a motivar principalmente a un aumento de los recursos. Ya van a tener más alimento y además un aumento de la población porque la gente ya va a poder alimentarse y de esta manera va a poder sustentar su familia. Y obviamente el desarrollo de la artesanía. Con esto, esta sociedad se hace más compleja, se hace más completa y se parece mucho a nuestros pequeños pueblos que podemos tener a lo mejor en nuestro país. Un aspecto importante de esto es que en estos pueblos o en estas aldeas comienza la llamada división del trabajo, en donde cada persona va a tener una actividad que realizar. Mientras que algunos serán convertidos en líderes, a lo mejor por su fuerza o a lo mejor por su conocimiento, y serán convertidos en sacerdotes, otros serán artesanos, otros serán tejedores y otros serán ganaderos. Y de esta forma se va a desarrollar una sociedad más compleja y más desarrollada durante el periodo neolítico. Durante este periodo, además, el ser humano va a tener una forma de expresión que ustedes conocen principalmente como el de los megalíticos, en donde tenemos efectivamente estos menhires, que era una piedra ceremonial que representaba a los dioses y además en las estrellas y el sol de esa época, y además los dólmenes, que eran dos menhires con una piedra tipo mesa que desarrollaba y tenía la opción de convertirse en una ceremonia de cementerio o también una ceremonia para poder observar el movimiento del sol, principalmente en solsticio y en el equinoccio. No se deja de lado, ¿verdad?, la elaboración de materiales típicos artesanales, se crean hachas de piedra, vasijas de piedra, adornos, ¿verdad?, con piedras de color. Todas esas expresiones se van a dar en el periodo neolítico. Pero además, en el periodo neolítico comienza el proceso que ustedes conocen como la edad de los metales y grandes e importantes inventos como el arado de animales, que hace efectivamente más fácil poder cosechar y poder cultivar posteriormente la tierra, la invención de la rueda, que es importante para poder transportar productos de un lugar a otro a través de carrozas, el barco a vela, que va a permitir la navegación más rápida a través de los ríos y grandes lagos y mares en este periodo, y obviamente el más que tiene que ver con el trabajo en metales. Por eso se llama la edad de los metales, en donde efectivamente el uso del cobre, principalmente en la confección de instrumentos y de algún otro tipo de material como adornos y utensilios, es fundamental. Posteriormente, el cobre se va a aliar con el estaño, formando lo que ustedes conocen como el bronce, que es más fácil de fundir y además es más fuerte que el cobre. Por lo tanto, se va a utilizar en armas y en utensilios y en principalmente herramientas en la ganadería. Por último, en las herramientas en la ganadería y la agricultura. Por último, se descubre la metalurgia en el hierro. Este hierro es el mineral más fuerte que existe en esta época. Por lo tanto, se va a utilizar de forma casi exclusiva en el trabajo de herramientas para la agricultura y en las armas para futuros conflictos que tengan estas sociedades neolíticas.
La edad de los metales es sin lugar a duda la edad en donde efectivamente el hombre se hace más civilizado, por lo tanto comienza un desarrollo más general y más complejo, llegando entonces a formar las llamadas primeras civilizaciones. Recuerden, jóvenes, que el concepto de civilización es una sociedad más compleja, que tiene muchas características en común y que vamos a enumerar actualmente. La primera característica de estas sociedades complejas, denominadas civilizaciones, es que giran en torno a una gran ciudad. Además, ellos están conformados y se conforman a través de una sociedad estratificada, es decir, cada persona que nace en esta sociedad nace y forma un grupo. Si un escriba nace en esta sociedad, en este grupo de escribas, muere siendo escriba. No hay ninguna posibilidad de bajar o de subir de categoría, a no ser que ese grupo sea convertido por esclavo por otra sociedad. Pero la mayoría de las sociedades en esta época nacían y morían dentro de su grupo. Por eso se denomina sociedad estratificada. Otra característica importante es que estas primeras civilizaciones tenían el poder centralizado, es decir, en la figura de un rey, de un monarca o de un emperador, que ustedes también conocen en Egipto como faraones. Es decir, él controlaba todos los aspectos de su sociedad de forma firme, con fuerza y con la ayuda divina, porque muchos de ellos eran casi eh, semidioses y eran adorados de esta manera. Otra característica importante de las primeras civilizaciones tiene que ver con la utilización de un sistema de escritura o de contabilidad, eh, que era necesario porque de esta manera ellos podían controlar eh, los, eh, los ingresos de algunos productos, lo anotaban, y además algunas deudas que otras personas podían tener. Y de esta manera se creó la primer tipo de escritura que ustedes conocen como la de cuneiforme en Mesopotamia. Además, habían otros sistemas políticos, disculpen, religiosos, principalmente politeístas. Muchas de estas primeras civilizaciones tenían numerosos dioses que representaban a cada momento del día, en cada lugar. eh, a lo mejor uno quería realizar alguna acción para el beneficio de la familia, bueno, tenía que pedírselo a un dios específico de esa familia. Es decir, existían numerosos dioses, casi todos de forma humana o de forma animal, que beneficiaban a estas clases, a estas sociedades. Y por último, una característica en común también es la agricultura de alto rendimiento, es decir, para poder eh, entregar un mayor número de alimentos a una creciente población de estas primeras civilizaciones, tenía que existir agua. Por lo tanto, muchas de ellas tenían que estar cerca de estos grandes ríos. En este sentido, podemos mencionar que Egipto tenía el Nilo, la civilización china tenía el río Amarillo y el río Azul, Mesopotamia tenía los ríos Tíger y el río Tigris, ¿ya? Disculpen, el río Éufrates y el río Tigris, ese de la Mesopotamia, que eran los principales ríos, y el río y la civilización del Indo tenía el río Indo para poder darle y entregarle alimentos. Sin lugar a duda, estas características de estas primeras civilizaciones son fundamentales para que ustedes puedan comprender a las futuras civilizaciones que vamos a analizar durante este séptimo básico. Esperando que estén todos bien en sus casas, nos vemos entonces en la próxima clase para que así, de esta manera, puedan aprender historia de manera entretenida. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.